Increíble millonario planea demoler su casa de la infancia, pero descubre un secreto sorprendente. Alejandro, un arquitecto consagrado de 35 años, se encontraba frente a lo que alguna vez fue su hogar. Las paredes, desgastadas por el tiempo, aún guardaban susurros de risas infantiles y decepciones adolescentes. A punto de destruir la casa que lo vio crecer en un modesto barrio de México, un torrente de emociones lo invadió. ¿Cómo podía un hombre que había alcanzado tanto sucumbir al peso del pasado? Este acto de demolición no era solo un cambio físico, era el intento de disolver una parte de su vida que anhelaba olvidar. Mientras el sonido del martillo resonaba en su mente, miraba a su alrededor. Esa vieja pared, lápiz en mano, se quedó en su memoria como una invitación a recordar. Con un golpe más fuerte del martillo, la tensión creció al descubrir una cavidad oculta. Allí, entre polvo y telarañas, apareció una carta amarillenta. Su pulso se aceleró. Era un mensaje de su madre. Al abrirla, sintió el aire volverse espeso. Las palabras dentro contenían un universo desconocido. No era solo una carta de amor, era un relato de sacrificios, de luchas que jamás comprendió. Donde había un simple saludo, había un legado desbordante de propiedades ocultas que nunca le habían sido reveladas. Un legado que podía ofrecerle un nuevo camino o hundirlo en un mar de remordimientos. Las letras entonaban una canción de orgullo y culpa, de sueños perdidos y esperanzas reprimidas. Alejandro, hijo mío, nunca olvides de dónde vienes. En ese momento, sus ilusiones de éxito se tornaron en sombras de duda. Había luchado por más, salir de la pobreza, acumular riqueza y prestigio. Sin embargo, esas conquistas palidecieron ante la herencia emocional que desconectó de su vida. La presión interna se convertía en un eco estridente. Amigos de la élite, aquellos que lo veían como un modelo de éxito, no comprendían el anhelo de retorno. Alejandro se encontraba en la encrucijada más amarga de su existencia. Era un dilema moral desgarrador. Debería seguir adelante con sus planes de demolición, cerrando un capítulo que definió su ser, o debía zambullirse en la historia que le precedía, una historia que él había ignorado por años en pos de ambiciones materiales. Las preguntas lo atormentaban, cada respuesta se sentía más lejos que la anterior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras sus pensamientos giraban como remolinos furiosos, la carta se convirtió en un reflejo de su propia lucha interna. No se trataba solo de la propiedad, sino de un antiguo taller familiar lleno de recuerdos, esos que había relegado a las sombras de su ambición. Cada rincón de esa casa lo desafiaba a enfrentar sus miedos y la realidad de las injusticias sufridas por aquellos que le precedieron. Aquella vereda que había tomado para escapar estaba ahora llena de espinas. Al mirar hacia el futuro, la presión se intensificaba. La pelota estaba en su tejado, pero el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Detrás de la decisión de demoler o conservar la casa, había otra, mayor: honrar la memoria de su madre y el sacrificio de su familia, o hundirse en el vacío del éxito disfrazado. Una revelación lo dejó paralizado. Una de las propiedades mencionadas en la carta estaba llena de secuelas legales que amenazaban no solo su legado, sino su nueva vida de millonario.
Estaba al borde de un abismo emocional y no había vuelta atrás. Podría realmente construir un futuro brillante si desvincula su vida de las raíces que lo formaron. El dilema lo consumía y estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. El día de la demolición llegó, y Alejandro se vio atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. Su cuerpo estaba presente en el sitio y su mente, sin embargo, viajaba a momentos de su infancia. Risas compartidas con su hermana, el dulce aroma de las comidas caseras, las promesas de un futuro brillante. Cada centímetro del terreno evocaba memorias que había tratado de enterrar. Mientras los obreros comenzaban con las primeras maniobras, él se sintió como un espectador de su propia vida. La carta de su madre resonaba en su mente. Nunca olvides de dónde vienes. Pero, ¿realmente estuvo él olvidando? La vida que había construido se había convertido en un refugio de lujo, pero carente de sustancia emocional. Justo antes de que el mazo impactara la pared, levantó la mano deteniendo el proceso. La decisión se sabía imparable, pero su instinto resonó, indicando que había más por desvelar antes de cruzar esa línea. De regreso a su oficina, cargando la carta como un talismán, comenzó a investigar las propiedades mencionadas. Una búsqueda que podría haber sido solo un acto de curiosidad tomó rápidamente un tono de vital importancia. Los registros de propiedades revelaron conexiones ocultas con su historia familiar, desnudando secretos sobre negocios que su madre nunca había compartido. La angustia inicial se transformó en determinación, y la ansiedad por la reciente adquisición se convirtió en un desafío para revitalizar su legado. Alejandro se enfrentó a su padre ausente en esos mismos registros. El hombre que había abandonado a su familia pareció dejar tras de sí no solo un vacío, sino también oportunidades inexploradas. Impulsado por un resentimiento a medio formar, decidió que la construcción de un nuevo futuro no se basaría en el desprecio hacia su historia, sino en aprender y absorber de ella. De repente, se sintió conectado a un complejo entramado emocional que lo instaba a volver a las raíces, a reconstruir no solo la casa, sino también a él mismo. Con cada nuevo dato que descubría sobre la herencia familiar, la chispa creativa que había estado apagada comenzó a avivarse. Los proyectos arquitectónicos que antes eran solo metáforas de su éxito material comenzaron a transformarse en puentes hacia su pasado. Un nuevo horizonte profesional se dibujaba ante él, uno que combinaba la elegancia de su educación con la cruda realidad de sus orígenes. El miedo a ser rechazado por su círculo profesional no era suficiente para frenar esta nueva ola de claridad. Sin embargo, las sombras seguían merodeando. Los problemas legales que había de descubrir en una de las propiedades amenazaban no solo sus nuevos planes, sino también a su reputación. Había llegado el momento de enfrentar esos obstáculos de una vez por todas, sin posibilidad de escapar. Un nuevo dilema se presentó ante él. Debía exponerse a la vulnerabilidad de su historia familiar o mantenerse en la comodidad de su actual anonimato exitoso. Rubricando su determinación, Alejandro trazó un plan de acción. No se limitaría a ser un simple espectador de su legado. Lo abrazaría. Decidió convocar a un abogado especializado en sucesiones y a un grupo de arquitectos para explorar las posibilidades. La renovación del taller familiar como un espacio de arte y creatividad que reviviera las historias que una vez lo marcaron. Ese giro podría ser su forma de honrar a su madre y enfrentarse a su padre. Lo que Alejandro no sabía era que sus decisiones tendrían repercusiones más allá de su mundo interior. En una reunión para discutir las propiedades ocultas, un nombre surgió. Un socio de su padre que podría tener más respuestas sobre la herencia, pero también más secretos. La intriga giraba alrededor de él,
y cada paso en esta dirección lo acercaba a confrontar no solo el legado familiar, sino su propia identidad. Obstáculos se cernían en el horizonte, y así, Alejandro se preparaba para una batalla que no solo definiría su legado arquitectónico, sino su legado personal. La sensación de un eco en el fondo de su mente le recordaba que el verdadero riesgo no estaba en lo visible, sino en lo que aún se escondía en la oscuridad de su pasado. Con esa inquietante claridad, se dio cuenta de que había mucho más en juego que una simple construcción. Estaba en el umbral de una transformación radical. Y así, con el peso del futuro sobre sus hombros, se lanzó al reto, preparándose para revelar la verdad oculta de su familia y enfrentarse al último obstáculo que podría definir su destino. ¿Estaría Alejandro listo para lo que descubriera? La tensión se intensificaba y el desenlace era más incierto que nunca. Alejandro se despertó esa mañana con una sensación de resolución que pocas veces había experimentado. Estaba consciente de que había cruzado un umbral. Ya no podía ignorar el eco de su pasado ni el peso que éste tenía sobre su presente. A medida que dominaba el café humeante de la mañana, decidió que su primer paso sería buscar al socio de su padre. Un hombre que podría poseer la clave para desentrañar no solo cuestiones legales, sino también secretos ocultos que lo habían mantenido prisionero de su historia. El encuentro estaba fijado en una elegante oficina del centro, donde el lujo se entrelazaba con un aire de arrogancia. Al cruzar el umbral, el corazón de Alejandro latía con fuerza. Esa era la arena donde los grandes jugadores llevaban a cabo sus tratativas, y sin embargo, él debía desnudarse frente a este desconocido. La vulnerabilidad era aterradora, pero algo dentro de él lo impulsaba hacia adelante. Cuando finalmente se sentó frente al socio de su padre, sintió la presión de su propia identidad aplastándolo. Sin embargo, no podía permitir que el miedo lo dominara. Con una voz clara y decidida, le expuso su interés por la herencia familiar y los problemas legales que surgieron repentinamente. El hombre, de aspecto curtido, lo observó con curiosidad antes de hablar. Su mirada firme y profunda parecía hurgar en los rincones de su alma. «Tu padre siempre fue complicado», dijo con un tono que mezclaba desdén y nostalgia. «Pero lo que no sabes es que hay más de una historia detrás de su desaparición». Las palabras fluyeron como una corriente eléctrica, despertando en Alejandro una mezcla de angustia y expectativa. La historia de su padre, hasta ese momento un misterio oscuro y maldito, se ofrecía a la luz del día. Alejandro sintió que el peso de su historia no solo era un lastre, sino tal vez el inicio de un nuevo camino. Con cada revelación, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Este hombre no solo era un socio de su padre, también había sido un amigo, un confidente en los momentos críticos de decisiones empresariales. Se revelaron tratos y compromisos familiares que nadie le había mencionado. La herencia no consistía solo en propiedades. Había acciones, problemas ocultos y un legado que debía ser rescatado. La conversación tomó un giro inesperado cuando el hombre sacó un viejo álbum de fotos de su escritorio, mostrando imágenes de su padre que Alejandro nunca había visto. En cada imagen, un eco de la juventud, una leve sonrisa que parecía prometer un futuro brillante. Esa exhibición se sintió como una revelación desgarradora. Por primera vez, Alejandro vio al hombre detrás de la figura que había despreciado tanto. Pero a medida que absorbía la narrativa, la inseguridad comenzaba a instalarse nuevamente. ¿Sería capaz de reconciliarse con un pasado que lo había dejado marcado? Y lo más importante, ¿podía transformarlo en algo positivo que honrara a su madre? Al salir de la oficina, Alejandro se sintió diferente. Las heridas del pasado estaban comenzando a mezclarse con un futuro lleno de posibilidades. Con la certeza creciente de que había tomado el camino correcto,
decidió que necesitaría a más aliados. En busca de aquellos que pudieran ser partícipes en este renacer, contactó a varios artistas y antiguos amigos de la familia, personas que habían estado involucradas en el taller familiar. La memoria de su madre aún vive en ellos. Sin embargo, los descubrimientos de hoy no solo habían abierto puertas, sino que también habían revelado profundidades de incertidumbres. Su padre había estado jugando un juego peligroso, y había más en juego de lo que creía inicialmente. Mientras daba los primeros pasos hacia este nuevo capítulo de su vida, un rayo de duda le atravesó. ¿Cuántos secretos se deslizarían a la superficie antes de que pudiera realmente sanar? Con el corazón dividido entre el deseo de avanzar y el miedo a lo que podría encontrar, Alejandro sintió que estaba a punto de abrir un cofre lleno de secretos. Tenía que tomar una decisión crucial. ¿Estaría listo para alinear esa nueva información con su búsqueda de autodescubrimiento? Mientras se dirigía a su próximo encuentro, una inquietante pregunta lo acechaba. ¿Podría afrontar lo que se escondía detrás de la imagen idealizada de su padre? Pronto, la revelación de su historia familiar pondría en juego no solo su legado arquitectónico, sino la esencia misma de quien era. La batalla entre el pasado y el presente apenas comenzaba, y él debía prepararse para las tormentas que se avecinaban. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con una mezcla de anticipación y ansiedad. La información obtenida del socio de su padre se repetía en su mente como un mantra incesante, recordándole la complejidad de su herencia. Sintió la urgente necesidad de actuar, de no caer en la trampa del miedo que tanto tiempo lo había mantenido inmóvil. Primero, contactó a Salvador, un viejo amigo de su madre que había trabajado como arquitecto en el taller familiar. Había escuchado historias sobre Salvador, innovador, audaz y, sobre todo, un amante del arte. Su madre confiaba en él, y aunque Alejandro no lo conocía personalmente, sabía que su trayectoria estaba teñida de creatividad y compromiso con la variedad de artes que su madre promovía. Cuando se reunieron en una cafetería del barrio, la conversación fluyó con una naturalidad inesperada. El ambiente era cálido, pero la determinación de Alejandro era palpable. Le habló de su viaje de autodescubrimiento, de cómo había decidido enfrentarse a su pasado y explorar el legado de su familia. Salvador, paladeando un expreso, lo escuchaba, asintiendo con interés. «Lo que estás intentando hacer es admirable», dijo, su voz cargada de experiencia. La memoria familiar no se encuentra solo en fotos o documentos, reside en los espacios que vivió tu madre. Esos lugares pueden ofrecer un diálogo que aún necesitas establecer con tu historia. Las palabras de Salvador resonaron en el interior de Alejandro como un eco. ¿Estaba realmente escuchando el llamado de su madre a través de estos espacios? Había algo más allá de la mera propiedad, un hálito de vida que él aún no había considerado. Un impulso lo llevó a compartir un viejo álbum de fotos de su infancia que había encontrado en el taller, imágenes de su madre sonriendo en su casa, en los rincones que solían resonar con risas. Salvador examinó las imágenes con atención y en su mirada vio más que nostalgia. Encontró un desafío. Alejandro, la casa es un símbolo de tus raíces, pero también es un lienzo en blanco. Puedes decidir qué historia contar. A veces, el cambio más significativo es el que ocurre en la mente y el corazón antes que en los espacios físicos. Se sintió estimulado por esta nueva perspectiva. Alejandro se dio cuenta de que la demolición de su infancia no era solo una cuestión de estructuras, sino de lo que representaba para su crecimiento personal. Esa casa, aunque llena de recuerdos difíciles, también albergaba la esencia de su madre y los sueños que ella había forjado. Sin él haberlo planeado,
surgía un nuevo conflicto interno. ¿Debería conservar la casa y transformarla o arriesgarse a un nuevo comienzo completamente distinto? El diálogo con Salvador se convirtió en un brainstorming de ideas. Más allá de recuperar la herencia material, Alejandro empezó a vislumbrar la posibilidad de transformar el taller en un espacio artístico contemporáneo, un refugio para artistas locales, así como un homenaje a su madre. La visión se ampliaba, pero con cada palabra también revelaba el costo emocional que tendría que enfrentar. Entendía que la tarea que se avecinaba no sería fácil. Después de años de huir de su pasado, de la cruda verdad detrás de su padre y su familia, ahora se enfrentaba a la verdad de sus propios deseos y miedos. ¿Tendría el valor de seguir adelante con sus planes? El pensamiento acerca de lo que su padre podría haber querido chocaba con su propia voz interior. A medida que la conversación avanzaba, una idea empezó a formar parte de su estrategia. Podría organizar una exposición en el taller, invitando a viejos amigos y potenciales nuevos colaboradores. Sin embargo, sabía que debía descubrir más sobre la verdadera historia de su padre antes de dar ese paso. Cada revelación sobre su padre parecía un ladrillo que debía ser levantado para revelar el cimiento sobre el cual se levantaría su futuro. Mientras se alejaba de la cafetería, la decisión acerca del taller y su legado se convirtió en un peso en su pecho. Las respuestas que necesitaba estaban cada vez más cerca, pero también eran más difíciles de enfrentar. En sus sueños, se proyectaba hacia un camino lleno de arte, de esperanza, pero todavía había sombras del pasado que lo acechaban. Con la determinación renovada y un propósito claro, Alejandro supo que no podría unirse a Salvador ni a nadie más en la búsqueda del arte, sin antes enfrentarse a su historia familiar de una vez por todas. Era un momento crucial. ¿Se atrevería a buscar las verdades que podrían cambiarlo todo nuevamente? La perspectiva de su próximo encuentro lo mantenía inquieto, pero sabía que el futuro dependía de su capacidad para desenterrar los secretos de su pasado. Y, tal vez, reconciliarse con el hombre que su padre había sido. Así, con una mezcla de ansiedad y emoción, Alejandro se preparaba para lo que podría ser el inicio del verdadero viaje, el descubrimiento de su padre. Cada respuesta podía abrir una puerta nueva, pero también le dejaba a merced de la incertidumbre. La búsqueda de la verdad se convertiría en su próximo gran desafío. ¿Estaría listo para lo que descubriría? Alejandro se enfrentaba a un día crucial. La idea de profundizar en la historia de su padre lo atormentaba, pero también lo llenaba de determinación. Caminar por la calle en dirección al antiguo taller era como atravesar un umbral hacia lo desconocido. Cada paso lo acercaba a una revelación inminente, pero también lo llenaba de preguntas que amenazaban con desbordarlo. El taller era un lugar que había respirado vida y arte, pero hoy su mirada estaba invadida por recuerdos dispersos. Se detuvo frente a la entrada, sintiendo una resistencia en su pecho. La fachada del edificio le traía ecos de su infancia, de días de risas y sueños compartidos con su madre. Pero ¿qué quedaba de esos sueños hoy? La imagen de su padre, siempre ausente, aparecía como un fantasma en cada esquina de su mente. Mientras trataba de despejar sus pensamientos, recordó la conversación con Salvador. «Es un lienzo en blanco», había dicho, pero ¿cómo podría pintar sobre sombras? Se dio cuenta de que, para avanzar, necesitaba una brújula interna, una claridad que lo guiara a través de sus propios miedos. Decidió que el primer paso sería desmitificar su padre, encontrar esas historias ocultas que lo habían mantenido a raya. Dentro del taller todo parecía en su lugar, pero a la vez era un caos. En el fondo, sintió que las herramientas, los lienzos y los muebles no eran solo objetos, sino fragmentos de su propia historia.
Se arriesgó a abrir algunos cajones, buscando pistas, buscando respuestas. Los recuerdos afloraron entre la madera y el polvo. Las conversaciones imaginarias con su padre, las risas ocasionadas por anécdotas que nunca se contaron. Mientras revolvía los objetos, encontró un sobre manila con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas y se encontró ante una carta. La escritura de su padre era reconocible. Cada palabra parecía estar cargada de una sinceridad que él había anhelado. Había una invitación a conocerlo, una formulación de disculpas, una esencia de conexión que había estado ausente en su vida. «He tomado decisiones equivocadas», decía su padre. «Pero tú eres lo más importante. Espero que algún día puedas entender». Alejandro se sintió atravesado por un torrente de emociones. De repente, la imagen de su padre, antes un coloso distante, se convertía en un ser humano con defectos, pero también con amor. Estaba confrontando la necesidad de reconciliarse con la imagen idealizada que había creído verdadera. Pero la carta también cuestionaba su voluntad de abrirse al dolor que esa verdad traería. Decidido a seguir descubriendo, se propuso regresar a la casa familiar. Necesitaba ese espacio, ese terreno, para comprender lo que Mike, su padre, realmente había construido. Era evidente que no solo se trataba de la edificación física, sino del legado emocional que dejaba atrás. Alejandro podía transformarlo, podía reinterpretarlo a través de su propio prisma. El remordimiento de haber evitado su historia fue reemplazado por una determinación fresca. Quería organizar esa exposición que le había mencionado a Salvador, pero no solo para mostrar arte. Quería contar una historia. La historia de un hijo perdido y un padre ausente, un diálogo sobre amor y errores. Necesitaría más de las cartas, más recuerdos, y también necesitaba sus propias palabras. Con ese propósito, regresó al taller, sintiéndose más comprometido que nunca y decidido a desvelar la esencia que su padre había dejado atrás. Era solo el comienzo del viaje hacia una creación sana y redentora. Pero en su interior, sabía que las revelaciones venideras podrían ser perturbadoras. El peso del próximo descubrimiento ya estaba presente y se preguntaba, ¿qué otros secretos y verdades lo aguardaban? La reconstrucción de su identidad personal se presentaba compleja, pero vital. Alejandro entendía que debía confrontar la verdad de su padre antes de poder reclamar su propio futuro. Era hora de enfrentarse a los ecos más profundos de su herencia. Estaría preparado para conocer realmente al hombre que había moldeado su vacío. La búsqueda apenas comenzaba, y cada respuesta podía significar una nueva dirección en su vida. La casa familiar, con su fachada desgastada, se erguía imponente frente a Alejandro. La niebla de emociones lo envolvía mientras, recorriendo la entrada, sentía que cada ladrillo contenía ecos de la risa infantil y susurros de una vida no vivida. Sin embargo, esa casa no era solo un espacio físico, era un símbolo de la confusión que lo había acompañado todo este tiempo. Cada habitación prometía nuevos descubrimientos, pero también el peso de sus propias expectativas. Al cruzar el umbral, se inundó de recuerdos que no sabía que aún habitaban en su mente. Las paredes parecían susurrar historias, y cada paso resonaba como una declaración. Estaba aquí, enfrentándose a su pasado, buscando la verdad detrás del mito que había construido sobre su padre. Se dirigió rápidamente al estudio de Mike, donde a menudo había tenido la visión de ser reconocido, no solo como el hijo de un artista, sino como un creador por derecho propio. Allí, se enfrentó a un ingenuo y viejo escritorio cubierto de polvo y olvidos. Cada objeto, cada lienzo abandonado, se convertía en una pista en su búsqueda. Empezó a revisar los documentos y materiales que su padre había dejado atrás. La búsqueda no era solo de cosas, sino de sentidos y significados. Mientras removía archivos,
Sus manos temblorosas dieron con un pequeño cofre de madera. Al abrirlo, encontró varias cartas y dibujos que él había hecho de niño. A su lado, una hoja arrugada contenía un concepto clave: un sueño de su padre por abrir un centro de arte comunitario. Esa idea, terriblemente arriesgada pero llena de pasión, hizo eco en su propio deseo de contar historias a través del arte. ¿Era posible que Mike había sido más que un artista fallido, que había querido aportar algo al mundo? La revelación lo embargó de emoción, desnudando un nuevo camino a seguir. Alejandro se dio cuenta de que, al igual que su padre, también anhelaba dejar una huella en la vida de las personas. La intención de presentar su trabajo en la exposición adquiría un nuevo matiz. No solo quería expresar su experiencia, sino dar voz a los sueños de su padre que habían quedado en el aire, tal vez esperando a que alguien los reviviera. Consciente de que debía ahondar más, no solo en los materiales de su padre, sino en su esencia, decidió que la próxima parada en su búsqueda sería la comunidad local. Llamaría a antiguos conocidos de Mike, a aquellos que habían sido parte de su vida. Necesitaba ver, a través de los ojos de otros, quién era realmente su padre, cómo había impactado en sus vidas y qué había tratado de construir. Pero con cada paso, una sombra de incertidumbre se cernía sobre él. ¿Qué pasaría si esos encuentros traían a la superficie verdades que alterarían aún más su percepción sobre Mike? Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro se hizo una promesa. Aceptaría lo que fuera revelado, cualquier pieza de información que formara parte del mosaico humano que era su padre. La determinación crecía. Frente a él se abría un mundo nuevo, pero también se presentó una pregunta crucial. ¿Estaría listo para desarmar las nociones que había construido sobre el amor y el fracaso, para así reconstruir su propio camino? La confrontación con el legado de Mike parecía inevitable, y con ello la posibilidad de cambiar su propia narrativa. Mientras recopilaba cada emoción y decisión, un sentido de urgencia y expectativa lo acompañaba. Descubrir la verdad podría ser su mayor desafío, pero también su liberación. Sin embargo, el camino se presentaba lleno de espinas, y aunque cada respuesta lo acercaba a su objetivo, cada verdad podía ser más difícil de aceptar. Decidido a explorar el legado de su padre, Alejandro respiró hondo. Sabía que la historia apenas comenzaba a desarrollarse. La búsqueda de respuestas lo condujo a un punto crítico. ¿Qué secretos inquietantes se ocultaban en los corazones de aquellos que conocieron a Mike? La ansiedad por descubrirlo lo envolvía. Alejandro decidió que su investigación sobre el legado de su padre debía tener un enfoque personal. No podía permitir que las voces ajenas definieran su percepción de Mike. La idea de llamar a sus antiguos amigos lo asustaba un poco, pero también le emocionaba. Sería como abrir una puerta a un mundo que había estado sellado durante demasiado tiempo. Con su teléfono en la mano dudó. Miró la pantalla, cada nombre apareciendo como un eco de su infancia. Finalmente, optó por llamar a Clara, una amiga cercana de su padre. Recordaba sus risas, los días soleados en la playa, pero no podía evitar sentir que esas memorias eran solo sombras de una realidad más compleja. Cuando Clara respondió, su voz sonó cálida, pero había un trasfondo de melancolía que lo sorprendió. Hablaron sobre el pasado. Alejandro se sintió como un niño perdido, buscando su lugar en el mundo. Sin embargo, a medida que la conversación se adentraba en el territorio de Mike, la atmósfera cambió. Tu padre era un soñador, Alejandro, pero a veces los sueños chocan con la realidad, dijo Clara con una inflexión que dejó entrever mucho más. Intentó que esas palabras no lo afectaran, pero la inquietud se expandió en su pecho. ¿Qué era lo que realmente quería decir? Después de colgar, la tristeza y la incertidumbre se apoderaron de él.
Las respuestas que había esperado encontrar traían consigo más preguntas. Era como si cada una de esas llamadas revelara un aspecto diferente de su padre, pero también de sí mismo. Eso lo llenó de un incómodo conflicto interno. ¿Realmente estaba buscando entender a Mike o simplemente anhelaba reconciliarse con su propio miedo al fracaso? Mientras tomaba un café para calmar sus pensamientos, comenzó a hacer una lista de otros posibles contactos que debía visitar. Los nombres se apilaban. Cada uno representaba una nueva oportunidad de autoexploración, pero con cada adición sentía que la presión aumentaba. Necesitaba encontrar un equilibrio entre su búsqueda de la verdad y la carga emocional que ello implicaba. La visión de su trabajo artístico también cambió. Ya no se trataba solo de acudir a una exposición. De hecho, empezó a imaginar cómo podría transformar su propio dolor en creación. Había algo liberador en la idea de tomar lo que descifraba sobre su padre y utilizarlo como plataforma para su propia voz. Sin embargo, había una voz crítica en su mente que le dice que no estaba preparado para juzgar el legado de Mike. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Clara con una foto adjunta, un antiguo boceto de su padre, un dibujo de un lugar que nunca llegó a construir, un estudio de arte que había deseado laboriosamente. La imagen era cruda, pero también vibrante. Fue una revelation que encendió su intuición creativa. La idea de revivir los sueños de su padre a través de su propio trabajo se volvió más tangible. Mientras su mente empezaba a elaborar planes, sintió que el peso de sus dudas lo empujaba hacia adelante. Si decidía desenredar la historia familiar, debía hacerlo con la misma valentía que había imaginado para sus obras. Tenía que proteger su voz frente a las críticas, permitiéndose explorar su destino artístico sin miedo a la comparación. Con una renovada determinación, comenzó a bosquejar un nuevo proyecto que unificara los sueños de su padre y su propio deseo de crear. Pero la tarea no sería fácil. Tendría que navegar entre las expectativas de los demás y su propia inseguridad. El perro que ladraba afuera lo sacó de su ensueño. La realidad lo golpeó con fuerza. Alejandro sabía que cada respuesta que buscaba podría abrir viejas heridas o posiblemente cerrar círculos de su historia. Cada paso lo llevaba hacia un dilema. ¿Era capaz de honrar a su padre mientras forjaba su propio camino? El tiempo avanzaba y las discusiones internas parecían intensificarse. La búsqueda de la verdad ya no era solo sobre su padre, sino sobre su propia identidad como artista y ser humano. La sombra de lo desconocido lo envolvía. ¿Cuáles serían los nuevos descubrimientos que lo esperarían en sus próximas conversaciones con los amigos de Mike? ¿Su búsqueda lo liberaría o lo sumiría aún más en la confusión? Alejandro sintió que el momento crucial estaba cerca, y con ello, la invitación a confrontar no solo el pasado de su padre, sino sus propios temores más profundos. Alejandro despertó temprano, la luz del sol filtrándose por la cortina de su cuarto, como si estuviera iluminando una nueva perspectiva en su vida. La noche anterior había estado llena de intentos fallidos de dormir, atormentado por la idea de su encuentro con otros amigos de su padre. Cada uno de ellos podría proporcionar una pieza del rompecabezas o abrir otra herida que tardara en sanar. Sin embargo, algo en su interior comenzó a gestarse, esa sensación de que estaba al borde de un cambio. Desayunó tranquilamente. Cada bocado parecía ser un acto de preparación para lo que estaba por revelar. Mientras mezclaba su café, miró una vez más el boceto que Clara le había enviado. Su mente oscilaba entre la admiración y la culpa. Admiración por la visión de su padre, culpa por no haberla visto antes. ¿Qué pudo haber pasado si Mike hubiese cumplido su sueño?
¿Qué hubiera significado eso para su familia, para él? La primera llamada del día sería a Ernesto, un viejo amigo de Mike que había escuchado que aún estaba activo en la comunidad artística. La resolución con la que decidía abordar la conversación contrastaba con la inquietud en su pecho. Sabía que sus palabras podrían ser inspiradoras o devastadoras. Su dedo se detuvo al tocar la pantalla, y una sombra de duda lo envolvió. No puedo esconderme detrás de la figura de mi padre. Debería ser suficiente conseguir mis propios pasos, pensó, justo antes de pulsar el botón de llamada. Cuando Ernesto contestó, la alegría en su voz fue contagiosa, como un chorro de aire fresco en un día caluroso. Compartieron recuerdos, risas y anécdotas sobre Mike, pero cuando la conversación se tornó hacia su legado, la risa se desvaneció. Tu padre era un hombre de muchas palabras, Alejandro. Hablaba de lo que quería hacer, pero a menudo se perdía en el intento. Esa observación sacudió a Alejandro. Era la primera vez que alguien señalaba abiertamente la fragilidad de los sueños de Mike. El eco de esa verdad resonó en su interior. Tal vez su padre no era el héroe inquebrantable que había imaginado. La imagen de Mike cobró complejidad. Se volvió tridimensional. Un soñador, pero también un hombre vulnerado por sus propias expectativas. Llegó el momento de prepararse para su próxima visita, esta vez a casa de Paula, una amiga que había tenido una relación cercana con Mike en sus últimos años. El trayecto en el coche fue un torbellino de emociones. Alejandro trató de formular en su mente lo que deseaba preguntar, pero las ideas se mezclaban con sus nervios. ¿Y si Paula compartía una verdad que lo despojara de la imagen idealizada que había construido en torno a su padre? Al llegar, el aire se sentía denso. La calidez de la bienvenida de Paula disipó un poco la ansiedad, pero las preguntas lo atormentaban. Conversaron sobre tonterías antes de que Alejandro tomara valor y le preguntara sobre el final de la historia de su padre. Los ojos de Paula se endurecieron por un momento, como si buscara la forma de expresar una verdad incómoda. Mike creía en la posibilidad, en lo que podría ser, más que en lo que realmente era. Pero cuando la realidad lo golpeó, eso lo desanimó, declaró. Alejandro sintió una oleada de tristeza, como si no solo estuviera escuchando sobre su padre, sino también sobre sus propios miedos. ¿Estaba él caminando el mismo camino hacia la desilusión? Eso resonó en sus pensamientos. La trágica tendencia a perderse en los sueños sin haber armados los lazos con la realidad. Ahora, ante el espejo de esas palabras, Alejandro se vio obligado a confrontar sus propios dilemas creativos. Si deseaba honrar a su padre, debía superar el miedo que lo limitaba. Mientras regresaba a casa, sintió un renovado impulso de accionar. Había algo en esos encuentros que no solo contribuía a entender a Mike, sino que lo acercaba más a comprender quién era él realmente. Las experiencias que había compartido se sentían como cimientos para su propia narrativa, como si cada conversación estuviera forjando su identidad artística. La noche llegó y Alejandro no podía evitar pensar en lo que le esperaba en su próximo encuentro. Ya no se trataba de descubrir solo el pasado de su padre, sino de desentrañar su propio futuro. ¿Habría más sombras esperando a ser iluminadas, o le darían claridad para formar una nueva historia? La inquietud seguía presente, pero como una compañera atenta. La búsqueda apenas estaba comenzando, y sabía que no podría regresar a la seguridad de lo conocido. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios límites y transformarlos en arte, como su padre había deseado hacerlo alguna vez? Esa pregunta se convertiría en el punto de partida hacia un viaje inesperado. Estaba amaneciendo de nuevo cuando Alejandro se despertó, la luz bañando el cuarto con una calidez que contrarrestaba el frío de sus pensamientos. Esa mañana, la ansiedad habitual había evolucionado en un impulso palpable. Quería avanzar,
tomar decisiones que lo definieran y separaran su camino del legado de su padre. Con la charla de Paula frescamente grabada en su mente, sentía que el tiempo se acortaba. Desayunó con una intención renovada, su mente girando en torno a la idea de internalizar la realidad de su padre. Ya no sería solo la figura idealizada. Era un hombre que había luchado, había fallado, y quizás por ello había dejado una marca imborrable. Esa era la lección que Alejandro deseaba no repetir. Sin embargo, temía que esa veracidad pudiera desmantelar su deseo de seguir una carrera artística. Tomó su cuaderno, el único testigo de sus pensamientos más íntimos y caóticos. Empezó a delinear una serie de ideas y conceptos, pero la hoja permanecía en blanco. Cada trazo de lápiz era como un eco de sus inseguridades. ¿Qué tengo que ofrecer al mundo?, se preguntó, sintiéndose más vacío que antes. Era momento de cambiar esa narrativa. Aquella tarde se propuso asistir a una exposición de arte, un evento que una parte de él había eludido por miedo al juicio. «Es solo un paso», se repetía constantemente, casi como un mantra. Pero mientras conducía hacia la galería, la duda se coló nuevamente. ¿Qué iba a hacer allí? Las obras de otros artistas se convertirían en testimonios silenciosos de lo que él todavía no había logrado. Al llegar, el bullicio de conversaciones lo atrapó. Atravesó la entrada como un intruso, pero a medida que exploraba, lo que antes era desasosiego se transformaba en interés. Cada obra parecía una conversación potencial, cada autor una fuente de inspiración. Mientras se movía por la sala, su enfoque se dirigió hacia un grupo que discutía apasionadamente una pieza abstracta. Las palabras volaban sobre la libertad creativa, la lucha y la autenticidad. Sin pensarlo, se acercó. ¿Qué piensan que un artista debe buscar en su trabajo?, se atrevió a preguntar, su voz sonando más fuerte de lo que había anticipado. Las miradas se dirigieron a él, y de alguna manera eso encendió un fuego en su interior. Hubo una pausa. Luego uno de ellos, una mujer de cabello azul, comentó: «La búsqueda de uno mismo, por encima de todo. Sin eso, solo serás una sombra». Alejandro sintió el peso de esa frase. ¿Era eso lo que había estado haciendo? Repitiendo el legado de su padre, sin importar su propia voz. Esa noche, mientras regresaba a casa, un cambio sutil pero significativo se gestaba en su interior. Las palabras de la mujer resonaban, reclamando una atención que nunca les había dado. Al llegar, se sentó con su cuaderno nuevamente. Esta vez no había dudas. Comenzó a dar forma a unos pensamientos que estaban saliendo a la superficie. Ese era el verdadero desafío: desterrar sus sombras y descubrir qué era lo que realmente anhelaba expresar. La claridad sobre sí mismo lo invadía, y su determinación crecía. Sin embargo, en medio de esa revelación, una pregunta inquietante emergió. ¿Soy realmente lo suficientemente fuerte para enfrentar la tendencia a seguir el camino de mi padre? Con cada palabra que escribía, se acercaba más a una respuesta, pero también más a la confrontación que debía tener consigo mismo. Sabía que el próximo encuentro con otra pieza del rompecabezas familiar sería crucial. El día siguiente estaba marcado en su mente. Un encuentro con un amigo de su padre que había estado alejado por años. Si lo que Paula había dicho lo había despertado, este nuevo encuentro podría alejarlo aún más de la oscuridad de sus propios temores. Pero, ante el horizonte de la verdad, sentía el peso de lo desconocido. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que ese hombre podría develar? Esa mañana, la luz no solo iluminaba su habitación, sino también un camino que lo conducía hacia una nueva verdad. Un camino lleno de preguntas y el potencial de, finalmente, desatar su arte. El siguiente paso no sería sencillo, pero Alejandro estaba decidido.
Tal vez por fin se atrevería a dar voz a su historia. La mañana que seguía al encuentro con el amigo de su padre llegó con una claridad inusitada. Alejandro se sentía por primera vez listo para abordar el tema que había dominado su mente durante tanto tiempo. Había decidido enfrentar su miedo al fracaso y a la sombra de su padre. La determinación lo llenaba mientras se preparaba para la cita. Al llegar a la cafetería donde se encontraría con Javier, un compañero de Mike, su corazón latía con fuerza, un recordatorio de lo que tenía en juego. Este encuentro no era solo para escuchar nuevas historias sobre su padre, era una oportunidad crucial para reconciliar su propio camino artístico con las experiencias de su familia. Cuando Javier llegó, la calidez de su saludo produjo en Alejandro una sensación de conexión inmediata. Mientras tomaban asiento, intercambiaban anécdotas sobre el pasado. Cada risa era un paso hacia la apertura. Sin embargo, haber llegado allí también traía consigo la expectativa de descubrir más sobre la imagen multifacética de su padre. Mike siempre fue un hombre de ideas grandiosas, comenzó Javier, ajustando sus gafas. Pero con la realidad a menudo se frustraba. Lo veía luchar para mantener su visión viva. Alejandro sintió el impulso de frenar a su interlocutor. Tenía tantas preguntas. Pero por el momento prefirió escuchar y absorber esas palabras. Quizás en ellas había respuestas que le proporcionarían una mejor comprensión de su propia lucha. Tenía sueños de construir un centro comunitario, un lugar donde el arte conviviera con la vida cotidiana, continuó Javier, su voz teñida de nostalgia. Fue como si una luz dentro de Alejandro se encendiera. Era posible que su padre, en sus momentos más oscuros, hubiera tenido un propósito que el hijo había olvidado. Esa visión resonaba no solo con su deseo de ser artista, sino también con el legado que ahora sentía como su deber preservar. La conversación avanzó, y poco a poco Alejandro se dio cuenta de que sus preguntas no eran solo sobre Mike, sino sobre sí mismo. Quería saber cómo se sentía Javier respecto a la comunidad que su padre había querido construir. ¿Por qué crees que no lo logró?, inquirió alzando la voz con una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad. Porque, Alejandro, a veces las aspiraciones más grandes requieren un sacrificio que la gente no está dispuesta a hacer. Tu padre era un soñador, pero también un hombre atormentado por la responsabilidad. Esa verdad fue como un golpe. Nunca había considerado que su propio deseo por tener éxito pudiera arrastrarlo hacia ese mismo tormento. A medida que se despedían, Alejandro sintió que había aprovechado al máximo su tiempo. Pero aún había una última pregunta que tenía que hacer. Javier, si yo decidiera seguir el camino que Mike soñó, ¿crees que podría tener éxito? Javier sonrió, y fue en esa sonrisa que Alejandro vio un reflejo de sí mismo. Si realmente lo deseas, si te comprometes a aprender de sus fracasos y a construir sobre ellos, puedes hacerlo. Estás en el camino correcto. Esa validación fue un bálsamo para su espíritu ansioso. Ya no se sentía como un hijo bajo la sombra de un grande. Había emergido como el arquitecto de su propia narrativa. De vuelta en casa, la decisión comenzó a tomar forma con una claridad casi inquebrantable. Alejandro sabía que debía actuar. Pasó la noche esbozando un plan, un mapa de su futuro, cimentado sobre las historias que había descubierto. Su arte debía contar la historia de su padre, sí, pero también su propia lucha personal. Era momento de rendir homenaje a Mike, utilizando sus experiencias como un peldaño hacia la autoexploración. Se propuso organizar una exposición que reflejase esa dualidad, los sueños rotos de un padre y las esperanzas renovadas de un hijo. Quería crear un espacio artístico que no solo celebrase la creación, sino que también honrara el legado de su madre. Entonces,
Se dio cuenta de que no solo estaba hablando de una exposición, sino de un movimiento personal, una manera de presentar su propia voz y la historia que arrastraba. Con este objetivo en mente, Alejandro se sintió más ligero, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Había tenido la valentía de enfrentarse a su pasado y decidir que ya no sería una sombra. En cambio, era un puente entre las dos generaciones, la ambición truncada de su padre y sus propias aspiraciones desbordantes. Así, comenzó a hacer llamadas, a invitar a artistas y al mismo tiempo buscar la colaboración de aquellos que habían conocido a Mike. La inauguración se programó, y a medida que se acercaba la fecha, cada detalle se volvió un acto de redención. Alejandro sentía un profundo sentido de logro. Su esfuerzo no solo sería un homenaje, sino también una invitación a la comunidad a abrazar sus propios miedos, sus propias historias no contadas. El día de la exposición llegó y, al ver las obras dispuestas en el taller familiar, sentía que todo había cobrado sentido. La inauguración se llenó de risas, murmullos y aplausos. La invitación no solo había logrado atraer a amigos y conocidos, sino a un público que resonaba con las experiencias compartidas a través del arte. Ese día, cuando miraba a las personas apreciar las piezas, Alejandro supo que había encontrado su voz. La conexión entre él y su padre se transformó en una narrativa rica y compleja, que ya no lo oprimía, sino que lo alimentaba. Cada palabra que resonaba en aquel espacio, cada opinión, cada gesto de aliento, confirmaba que había conseguido no solo construir una exposición, sino una nueva forma de ver su vida. En última instancia, no se trató de la demolición de una casa, sino de la creación de un hogar, uno que fusionaba sus raíces y sus aspiraciones. De pie en medio de la recepción, agradeció a todos y cada uno de los presentes. En ese momento, Alejandro se sentó como un hombre completo, un arquitecto de historias que había decidido enfrentar su legado y transformarlo en una fuente de conexión, no solo con su padre, sino con la humanidad. Había probado que las sombras del pasado no podían definirlo, sino, en realidad, iluminar su futuro. Se sintió libre. Al fin, a través de esta experiencia de autodescubrimiento, Alejandro comprendió que si uno era valiente para confrontar su historia familiar, en realidad se colocaba en el primer plano de su propio legado. Miró a su alrededor, viendo las sonrisas de aquellos que se habían reunido para celebrar con él, y sonrió. Había logrado una reconciliación no solo con su pasado, sino con su futuro. Y así el ciclo se cerró. La casa de su infancia, lejos de ser un lugar de tristeza, se transformó en un símbolo de renovación. Alejandro había convertido su dolor en arte y en ese proceso había encontrado algo fundamental, la confianza en sí mismo. No esperen ni un segundo más para unirse a esta increíble travesía de transformación y superación personal. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que resuenan en cada rincón de nuestro ser. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias lleguen a más almas necesitadas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final lleno de esperanza. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que buscan inspiración en sus propias vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de una comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.